Praise the Lord. Praise the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor les bendiga, hermanos. May the Lord bless you, brothers. ¿Estamos contentos de estar en la casa del Señor? Are we happy to be in the house of the Lord? Vamos a abrir nuestras escrituras. We're going to open the scriptures. En Primera de Juan 4:1. 1 John 4:1. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. Amados, no creáis a todo espíritu, Beloved, believe not every spirit, sino probad los espíritus si son de Dios. but try the spirits whether they are of God. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Because many false prophets are gone out into the world. Oremos al Let Señor. us pray. Padre, te damos gracias en esta mañana Father, we give you thanks this morning por permitirnos estar juntos este día domingo, for allowing us to be together this Sunday morning, para recordar que tú estás vivo hoy, to remember that you are alive today, que un día como este al otro lado del mar, that a day like this one in the other side of the sea, los sellos de la muerte fueron rotos the seal of death were open, y tú te levantaste victorioso and you raise up victorious para iluminar el mundo con tu gracia, to shine to the world with your grace, para llamar a todas las simientes, to call all the sea, para que saquen su cabeza del lodo for them to pull out their heads from their mud y vengan a la luz de tu and palabra. come to the light of thy word. Padre, te alabamos en esta We mañana worship you, Lord, this morning, porque has abierto nuestros ojos. for you have opened our eyes. Cuando vemos a aquellos que no pueden ver, When we see those that cannot see, miramos hacia ti con asombro we look unto you with amaze. y decimos gracias porque abriste nuestros And we ojos. say thank you, Lord, for opening our eyes. Toma tu palabra y pártela en nuestro corazón. Take your word and Split it up. split it up on our hearts. Y reparte una porción a cada uno. And give a portion to every single one. Y danos, Señor, revelación And espiritual. give us a spiritual revelation. Toma Lord. todo demonio y ponlo bajo tus Take pies. every demon and put it under your feet. Y que cada creyente sea libre de esa influencia. And that every believer may be free from that influence. Bendice a nuestros niños y a sus padres. Bless our babies and and the Y parents. aquellos que escucharán esto después, And those who are going to listen to this danos later. libertad para hablar tu palabra. Give us freedom to speak thy word. En el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden You sentarse. may be seated. Hemos estado estudiando el tema sobre demonología. We have been speaking about the subject of demonology, Y ha sido un estudio para mí muy and it importante. has been a really important study for me. Hemos tratado de hablarlo de una manera sencilla We have tried to speak it in a simple way para ayudar a nuestros hermanos que empiezan. to help our brethren that are beginning. Pero realmente el tema no es But in sencillo. reality, the subject is not simple. Es algo muy importante It's para something cada very creyente. important for every believer. Y luego estudiamos demonios en el cuerpo. And then we study demons in the body, Y luego demonios en el espíritu, la then mente. demons in the mind, the spirit, Y ahora el reino religioso. and now the religious realm. Estudiamos, es para mí asombroso It's to me amazing cómo Dios nos mostró esa escritura de las 7 abominaciones, how God chose that scripture of the seven the abominations, mostrando al final esa siembra de discordia. showing to the end that sowing of discord. Entonces no está hablando solamente de problemas humanos entre la He gente, is not speaking simply about human issues among the people, sino que el hermano Branham elevó eso a un nivel más profundo but Brother took it to a deeper level, y nos mostró la simiente de discrepancia and he chose the seed of discrepancy en contra de la palabra de Dios. against the word of the Lord. Mira esta escritura que Look at the acabamos de leer. scripture that we just read. Amados, no creáis a todo espíritu, Beloved, believe not every spirit, sino probad los espíritus si son de Dios, but try the spirits where they are of God, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. because many false prophets are gone out into the world. Esta es la primera epístola de Juan, el This amado. is the first epistle of John the Beloved. Entonces, según la historia, According to history, esta epístola, esta carta fue escrita más allá del año 90. this letter was written beyond the year 90. O sea, habían pasado más de 60 años desde que Jesús estuvo en la tierra. 60 years went by after Jesus was on earth. Y ahora el apóstol Juan está advirtiendo And de now- espíritus malos The Apostle John is warning about evil spirits. entrando en la iglesia.
going into the church. Yo creo que debe haber sido tremendo para los I apóstoles. believe it was tremendous for the apostles. Esta transformación. This transformation. Porque ellos solo conocían un espíritu. For they only knew one spirit. Y era el espíritu que ellos vieron en Jesús. And it was the spirit that they saw in Jesus. Y ellos se alimentaron de ese And espíritu. they fed on that spirit. Y aprendieron a conocer ese And they espíritu. learned how to know that spirit. Ahora, ellos no lo conocían al principio. They didn't know it at the beginning. Por eso Jesús les dijo un día, That's why Jesus said, ustedes no one day, saben de qué espíritu son. you don't know to what spirit you Pero belong. ellos aprendieron a conocer el espíritu But de they Jesús. learned how to know the spirit of Jesus. Y luego el espíritu de Cristo vino And vino a then ellos. the spirit of Christ came to them. Entonces era maravilloso. So it was marvelous. Solo había un espíritu. There was only Pero one spirit. cuando el evangelio pasó de los judíos a los gentiles, But when the gospel went from the Jews to the Gentiles, allí comenzó la primera división de opiniones. the first division of opinions began there. Porque un grupo de los cristianos For one group of the Christians, no aceptaba a los gentiles. they wouldn't accept the Gentiles. Decía, si ellos quieren ser cristianos, And they say if they want to be Christians, tienen que obedecer la ley de they have Moisés to obey Moses' law y recibir la circuncisión. and to receive the circumcision. Entonces, y fue imposible unirlos And it was impossible to get them together hasta que el Espíritu Santo se derramó entre los gentiles. until the Holy Ghost poured onto the Gentiles. Entonces ya no pudieron ellos tener ninguna excusa. They couldn't have any more excuses. Entonces Pedro les dijo, Peter said unto them, entonces, ¿cómo pueden ustedes condenar a esta gente, a estos gentiles, how can you condemn these Gentiles si Dios les ha dado a ellos el mismo espíritu que a if God nosotros? has given them to them the same spirit that He gave us? Pero los años pasaron But the years went by, y en la iglesia and in the church, comenzaron las opiniones. opinions began to happen. Entonces Pablo se encontró con aquellos que seguían hombres. So Paul found those who follow men. Entonces, usted sabe, la influencia, la gente piensa que está siguiendo a Dios, pero está siguiendo al hombre. People think that they following God, but they following men. Y eso permanece hasta este día, And they remains until this day, especialmente en la gente del mensaje. especially in the message people. Porque la denominación ya no es así. Because the denomination is no longer that way. Antes las denominaciones seguían grandes ministros. Before, denominations will follow great ministers. Ahora, si el pastor ya no les gusta, Now, if the pastor, they don't like him no more, la denominación lo quita y pone the otro. denomination take him away and place another Entonces one. ellos ya no siguen hombres. So they no longer follow men. Solo siguen su doctrina They o only su- follow their doctrine. como un club Or social. like a social club. Pero las iglesias del mensaje no es así. But the churches of the message is not like Están that. siguiendo personas. They're following people, Y los persons. hombres inclinan la palabra hacia sí mismos. And men incline the word to themselves. Y aunque el hombre trate de ser sincero, And even if the man tries to be sincere, existe esa raíz de idolatría en la that gente. root of idolatry is still in the people. Que tratan de hacer al líder algo más que un That they hombre. try to make the leader greater than a man. Y Something condenan greater. todo lo que sea diferente. And they condemn everything that is different. Entonces ese espíritu entró. And therefore that spirit came in. Entonces yo creo que los creyentes verdaderos So I believe that the true acá believers en el año 90 in the year 90 deben haberse sorprendido con estas palabras. were amazed by these words. Porque llegaba el hermano fulano y Because predicaba en la iglesia. Brother so and so will come and preach in the Y church. todos se gozaban. And everybody will rejoice. Después, hermanos, el próximo domingo nos va a visitar otro pastor. And next Sunday, brothers, another pastor will visit us. Gloria a Dios, otro Glory be to avivamiento. God. Another rival. Pero entonces Juan se para But John stands y up les and dice, says, hermanos, brother, algo está pasando aquí. something's happening here. Ya no podemos creer a todo We espíritu. cannot believe every spirit. Y usted sabe que un espíritu necesita un cuerpo. And you know, a spirit needs a body. That's right. Entonces no podemos creer a toda persona que We vive. cannot believe every person Solo porque dice que es cristiano just because they say they are Christians. y que cree igual que And nosotros that they believe the y same que es as us. predicador del mensaje. And that they're preachers of the No message. podemos We creer cannot en todo espíritu. Believe in every spirit. No podemos descansar y descuidarnos. We cannot rest and get distracted. Ajá. Y relajarnos y And to decir, todo relax está bien. ourselves and say everything is alright. Pablo está despertando la iglesia Paul is waking up the church para que se mantenga vigilante. to be Vigilant. vigilant. Entonces, eso es
demonios those are en el demons reino religioso. in this spiritual realm, religious Entonces realm. es algo tremendo. It's something terrible. El hermano Branham nos da una enseñanza muy grande. Brother Branham gives us a great teaching. Él dice en el mensaje preguntas y respuestas número 2. He says in questions and answers number 2, Dice, aquí como he dicho muchas veces, creo aquí en la iglesia, hay como una franja aquí que dice, aquí viven seres mortales. here, as I often said, I believe in the church here, there's a row here like in here lives mortal beings. Cada uno está en esta gran conglomeración de algarabía, negrura y oscuridad, y los mortales viven aquí. And each one is in this great conglomeration of Gaiety. of blackness and darkness, mortal lives in here. Ajá, lives in here. Living here. Mortal Ahora people bien, living here. Sorry. dice, ahora bien, ¿están influenciados de esta manera o de aquella? Now, they are either influenced from this way or from that way. No puede ser aquí un ser espiritual, pecador o santo sin tener una influencia del correcto. mundo de abajo o del mundo de arriba. Man, you cannot be here a spiritual being. You cannot be here a spiritual being, sinner or saint, without having an influence from the underworld or from the above world. Mire, la gente le gusta decir, People like to say, yo hago lo que quiero, I do whatever I want. pero eso no es cierto. But that is not true. Nadie hace lo que quiere. Nobody does what they want. Ni el cristiano ni el pecador. Neither the believer or the sinner. Somos seres humanos We are human beings. y estamos bajo una influencia. And we are under an influence. Cada uno de nosotros. Every single one of El us. cristiano tiene una The influencia Christian has an que influence lo hace vivir de cierta manera, that makes him live in such a way que lo inclina hacia ciertas cosas. that he gets inclinated to certain Y el things. pecador también. And sinner as well. Él dice que es libre, que He hace lo says que he's quiere, free, he does whatever he wants. pero no es la influencia que él tiene. But it's the influence which he has. Ahora, esta es la Biblia. This is the Bible. El mundo de arriba, The el word, mundo de the abajo. word above and the underworld. Esas son palabras de Jesús. Those are words of Jesus. Mire, esto es Juan This 8:23. is John 8:23. Y decíales, vosotros sois de abajo, And he said unto them, ye are from beneath. y yo soy de I arriba. am from above. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ye are of this world. I not of this world. Mire, es algo terrible. It's on the terrible. Pero aquí usted es lo uno o lo otro. But here you are either one or the other. Estamos en medio, We are in the middle pero ground. estamos siendo influenciados But we are being por influenced. arriba o por abajo. From above or from beneath. Ajá, entonces, mire lo que dice el hermano Branham. Listen to what Brother says. Demonología, reino religioso, Demonology, religious lo realm. explica de nuevo. He explains it once again. Ahora, esta gente en este canal está influenciada desde dos lados diferentes. Now, these people in this channel is influenced from two different sides. Ahora, de este lado, en esta dirección, hay una trinidad. Now, on this side, going this away, there's a trinity. Y en este lado, en esta dirección, hay una trinidad. And on this side, going this away, there's a trinity. Mire la explicación que da el hermano. Look at the explanation the Mire Prophet el, gives. mire el cuadro. Look at the picture. Ahí está en medio el canal. In the middle is the channel, the La screen. corriente de donde vivimos los seres The humanos. screen of mortal beings. Ahí estamos todos nosotros. We are all standing there. Santos y pecadores. Sinners and saints. Hijos de Dios, hijos del Children of diablo. God or children of the devil. Pero ahí está el mundo de arriba. But the word from above is Esta es there. la interpretación del hermano This is Branham. the interpretation of Brother Branham. Usted no va a encontrar esto en un libro de You teología. won't find this in the book of Solo en theology. este mensaje. Only in this message. Y allá está el mundo de abajo. And there is the word beneath. Hay tres cosas arriba, dice There are él, three things above. y Brother tres says. cosas abajo. And a trinity below. Él le llama una trinidad. He calls it a trinity. Dice, en el mundo sobre nosotros Above us, están las almas de los justos. there's the souls of the righteous. En el mundo de arriba. In the above world. Y luego sobre eso And above that, están los there are ángeles. the angels. Y sobre eso And está above Dios. that is God. Ese es el mundo de arriba That's the above world. que influencia a los hijos de Dios. Which influence the children of God. Entonces, por eso los cristianos aquí viven una vida justa. That's why Christians here live a righteous life. Porque el A just mundo de life. arriba Because es the el above alma de world los justos. is the soul of the righteous. Y también ellos no rechazan a los ángeles. And also then they'll reject the angels.
Porque ellos son influenciados por los ángeles. For they are under the influence of the angel. Para ellos no es una cosa difícil de creer For them it's not a hard thing to believe que Dios envíe that ángeles God will send angels para influenciar a sus hijos. to influence their children. Y Dios ha enviado un ángel en cada de la And God iglesia. has sent an angel through every single Y church también age. envía los ángeles entre nosotros. And He sent also angels among us. Y es increíble. And it's unbelievable. Pero el incrédulo se sienta como una piedra en el But culto. the unbelievers see a stone in the Pero service. cuando los ángeles comienzan a caminar But entre when the nosotros, angels start ministering among us, el creyente puede percibir esa the atmósfera. believer can feel that atmosphere. Entonces la gente dice, ahí el hermano Branham se equivocó. So people may say, Brother Branham got mistaken there. Pero el creyente sabe que es un ángel. But the believer knows that he's an Él angel. recibe la He influencia. receives the influence. Y luego está Dios, el And Espíritu then Santo. is God, the Holy Ghost. Esa es nuestra influencia. That is our influence. El hermano Branham no está hablando de dimensión. Brother Branham is not speaking about dimensions. Está hablando de influencia. He's speaking about El mundo influences. de arriba The above world tiene tres has influencias three influences sobre nosotros los creyentes. upon us, the believers. Y ese mundo And es that lo que world está tratando de alumbrar a esta tierra. Is the one who is trying to shine upon this earth. Y el mundo rechaza eso. And the world rejects that. Ahora los pecadores Now sinners son influenciados de abajo. are influenced from ¿Dónde beneath. está la otra trinidad de influencia? What is the other trinity of influences? Lo primero son las almas de los injustos. The first thing is the souls of the unjust. Ajá, Right? ajá. El hermano Branham dice unjust. Brother Branham Así lo says escribe. unjust. Ajá. Entonces dice el que esas almas Those souls, injustas. those unjust souls, Usted sabe que un alma es una naturaleza. you know, a soul is a nature. Es lo que le da a los hombres en la tierra Is what gives una man naturaleza. to earth a nature. Y hay demonios debajo de And eso. there's demons beneath that. Por eso ellos tienen oídos para oír lo que el demonio diga. That's why they have ears to hear what the demon says. No pueden oír al ángel, They cannot hear the pero angel, pueden oír al diablo. but they can hear the devil. Y le creen And they believe it. al diablo igual como nosotros To le the creemos a devil Dios. as we believe God. Y debajo de eso está And Satanás. beneath that is Satan. Toda esa influencia sobre este All mundo that influence upon this world es algo asombroso. is something amazing. Ahora mire Now, lo que el hermano Branham dice. look to what Brother Branham says. Bueno, esto es en la Biblia, Primera de Corintios 15. Bible, 1 Corinthians 15:40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. There are also celestial bodies and bodies terrestrials. Porque el hermano Branham dice, Because Brother Branham said, escuche, esto no lo sabe nadie tampoco. nobody knows this also. Dice, el hermano Branham habla de las almas de los justos y las almas de los injustos. Brother Branham speaks about the souls of the unjust and the souls of the just. Pero luego agrega una parte más. But he adds one more part. En ese mundo de arriba y en ese mundo de In that abajo, world above and that world below, no solo hay almas, there's not only souls, también hay cuerpos. but there's also bodies. Por eso Pablo está hablando That's de what los Paul- cuerpos He's terrenales. speaking about the terrestrial worlds, Es bodies, este cuerpo. this body, Pero dice que también existen cuerpos but celestiales he also serves the celestial que bodies, están en otra which dimensión. are another dimension. Y which are luego in another dice dimension. en 2 de Corintios Then he 5:1, says in 2 Corinthians 5:1, hablando de los cristianos. speaking about the Christians. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos Amen. eterna en los cielos. Amen. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house not made with hands, eternal in the heavens. Escuche esto, hermano. Listen to this. Esto es pregunta y respuesta número 2. Question and answer number 2. Si usted está influenciado desde aquí, usted es de arriba. If you are influenced from here, you are from above. Escuche esto. Listen to Su this. cuerpo celestial le está Amen. esperando allá arriba. Your celestial body is waiting up here. Si usted es un cristiano If you are a Christian, influenciado por Dios, influenced by God, usted es de arriba. you are from above. Y eso muestra que su cuerpo celestial And that shows that your celestial está body allá arriba is over there en este mismo momento. right at this moment. No es algo que Dios va a hacer en el It's futuro. not something that God will make in the future. Escuche That's eso, hermano. right. Amen. Listen to that. Esa teofanía That theophany es un magneto, es is, un imán is like a magnet que está influenciando nuestra which vida en la is tierra. influencing our life on earth. Pero dice, But he says- pero si tú eres malvado, hipócrita e indiferente. But if you are wicked, hypocritical Hypocritical. and indifferent,
tu cuerpo celestial está allá abajo. Your celestial body is down here. Sin importar cuánto creas que está allá arriba. Wow. Regardless of how much you think it's up there, Aquí está la escritura, hermano. the scripture is here. Porque el fruto que das Amen. ante la gente muestra de dónde eres. Because the fruit that you bear before people proves where you are from. Yo creo que eso destruye la religión de muchos, I ¿verdad? believe that destroy religion of many. Predicadores, Preachers, cantores, singers, miembros. members. No importa quién sea. It doesn't matter who they La are. vida que vive. The life which they El live. fruto que da. Yeah, el the fruto que fruit that produce. give, the fruit Ah. that produces. Entonces eso muestra de dónde está nuestro cuerpo That just celestial. show where our celestial body is at. Escucha esta declaración. Listen to this declaration. Así que ustedes aquí lo que es en otro lugar. So you are here what you are somewhere else. La vida que vives aquí simplemente refleja cuál es tu herencia cuando te vayas de aquí. That's right. ¿Entiendes? Your life that you live here is just reflecting what's your inheritance when you live here. Do you Es understand? algo maravilloso. It's something marvelous. Ahora, mire, ¿sabe usted que la iglesia está bajo la influencia del mundo espiritual? You know the church is under the influence of the spiritual world. Pero la Wow. iglesia, But the church, toda la esfera de creyentes, all the sphere of believers es lo que el Señor Jesús llamaba el reino de los cielos. is what the Lord Jesus called the O kingdom sea, of heaven. todos los que dicen que son cristianos All those who believe they are, all those who say they are Christians, están bajo el poder de Dios, they are under the power of pero God, también el poder del diablo but also the power of the devil, trabaja entre esa gente. working in the midst Es of lo the que people. hemos estado That's what estudiando. we have been studying. O sea, la verdadera obra del diablo No. está en la iglesia. The true work of the devil is in the church. Las denominaciones dicen Denominations may que el say diablo trabaja con los ateos, that the devil work with the atheists, que trabaja con los comunistas, that they work with the communists, que trabaja con los pecadores that they work with the perdidos. sinners lost. Y aún escuché a un gran ministro And even I heard a great minister decir en una say ocasión, in one occasion, hermanos, oremos porque el diablo está cubriendo la tierra. brother, let's pray because the devil is covering En the earth. este año la brujería ha aumentado. In this year, sorcery has increased. Oh, pero todo eso son juegos del diablo. But all those are trickery of the devil. Eso le Gameplay. está jugando. He's just playing. El trabajo es serio del diablo. The serious job of the devil Es en la iglesia. is in the church. Ese es el propósito. That's the purpose. Recuerda que leímos el culto Do you pasado. remember we read last service? Que cuando el Señor sembró el campo, That when the Lord planted the field, sowed the sowed seed, the field, y dijo, allá venía detrás Satanás, Satan was coming behind him, sembrando su simiente en medio del trigo. sowing his seed in the midst of the wheat. La Wheat. obra de Dios es sembrar la simiente. The work of God is to sow the wheat. Ajá. The seed. Ajá. So Y the luego seed. detrás el trabajo del And diablo. behind him, the work of the devil Colocar su semilla is en to medio place del pueblo de his Dios. seed in the midst of the people. Ahora, en el Now. mensaje todos los días de nuestra vida, In the message, all the todos days los días of de our nuestra life. vida, continúe, ahí está. No sé si leerlo o no, I pero don't know if to bueno, read or not. leámoslo, solo para que usted diga que no me lo inventé yo. Just for you to say that I'm not inventing these things. Porque la gente cree que me invento cosas. Because people say that I made things up. Pero el problema es que no han leído lo que yo he leído. But the problem is that they haven't read what I have read. Ahora, párrafo 29. Paragraph 29. Ahora, ¿han escuchado la vieja leyenda del diablo convocando a todos sus diablillos para tener un concilio en el infierno una mañana? Now you have heard the legend of the devil calling off his imps together to have a council down in hell one morning. Y él dijo, quiero que el más inteligente y brillante de mis diablillos se acerque a mi trono. And he said, I want the smartest, most brilliant of my imps to come around my throne. Dijo, ¿cómo podemos engañar a ese montón de seres humanos? Said, how can we deceive that bunch of human beings? Y un pequeño diablillo inteligente se acercó y le dijo, And one little smart little imp stepped up and he said, maestro, tengo la idea bien clara. Master, I have the idea all drawn out. Ya figuré. I figured it out already. Él dijo, entonces, ¿qué es? He said, then what is it? Él dijo, iremos allí y provocaremos un ciclón que destruya cada una de sus iglesias y así los engañaremos. And he said, we'll go out there and cause a cyclone to destroy every one of their churches,
That's how we'll deceive them. Y otro diablillo que era mucho más inteligente que él se acercó y dijo, And another imp, which was much more smarter than he was, stepped up and said, ¿qué tontería puedes hablar? how foolish can you speak? Ese es el único lugar donde los engañamos, es la iglesia. That's the only place we got him deceived at. Is at the church. Ahora, ve Now, usted, do you see? el verdadero lugar de engaño no es la cantina. The true deceiving place is not the de bar, salud, ajá, es la iglesia. it's the church. Entonces ahí vamos. So we're going that way. ¿Se acuerda de la palabra que yo uso? Axioma. Do you remember the word that I use in action? Axiom. Ajá. Axiom. Un axioma es una verdad que no se puede negar. And action is a truth that cannot be denied. Es una verdad fundamental. It's a fundamental truth. Aquí hay otro axioma de la There's palabra. another axiom of the word of the Lord. Los demonios son religiosos. Ajá, correcto. The demons are religious. Eso usted lo va a ver en toda la You will Biblia. see that throughout the scripture. ¿Por qué, hermano? Why? ¿Sabe por qué? You know why? Porque ellos vienen de adorar al Señor allá en la eternidad. For they come to worship the Lord over the eternity. Los diablos no nacieron diablos. The devils were not born devils. Ellos eran ángeles. They were angels. Eran siervos del Señor. They were servants of the Que Lord. cantaban alabanzas. That they were singing Santo, praises. santo el Holy, Señor. holy unto the Lord. Ellos saben cómo hacer eso. They know how to do that. Y That's right. todavía son creyentes. And until this day they are believers. That's right. La Biblia lo The dice. Bible said it. Esto es Santiago 2:19. This is James 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Thou believest that there is one God, thou doest well. También los demonios creen y tiemblan. The devils also believe and tremble. That's Imagínense, right. los diablos creen que Dios es uno. Imagine, the devils believe that God is one. Y las iglesias no creen que Dios es tres. And the churches believe that God is three. O sea que los demonios están mejor que los So creyentes. that means that the demons are better than the believers. Tienen, es más claro para ellos It's more clear for them que para los religiosos de than este for the tiempo. religious people of this time. Mire, el hermano Branham nos dijo muchas veces Brother Brian said many times que los demonios reconocen a Dios that the demons recognize God. todo el Right. tiempo. All the time. Entonces, ¿recuerda usted esta escritura? You remember the scripture? Hechos 16:16. Acts 16:16. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía un Amen. espíritu pitónico nos salió al encuentro. And it came to pass as we went to pray, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us. Este es Pablo y Bernabé. This is Paul and Barnabas. Ajá. Y entonces aquí viene una mujer con un demonio en ella. And here comes a woman with a demon in her. Y dice, y And it esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, The same follow Paul and us, and Christ saying, estos hombres son siervos del alto Dios, These men are servants of the Most High God, los cuales nos anuncian el camino de salud. which chose unto us the way of salvation. Hasta lo que iban a predicar sabía el demonio. Even what they were going to preach, the demon knew. Pero mire, la gente solo miraba hombres normales. But people will only see normal men. Pero los demonios pueden ver lo que está dentro del hombre. But demons can see what's inside the man. La gente tropieza con el velo de carne. Men, people stumble with the veil of flesh, Y hablan mal del cristiano. and they speak wrongfully Ah, about the ese, Christian. ese es un hipócrita. That's a hypocrite. Pero los demonios lo saben. But demons know. Ellos no tropiezan con They la don't carne. stumble with those such a Ellos thing. pueden reconocer a They Dios. can recognize God. Los demonios saben cómo adorar. The demons know how to worship. That's La right. Biblia The dice, Bible said it. Mateo 5:6. Exacto. Matthew 5:6. ¿Se acuerdan del endemoniado, el Amen. poseído de Do you Gadara? remember the possessed man of Gadara? Dice, y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshiped him. O sea que así nosotros debemos correr al culto. So we have to No, run to the service. no tenemos que llegar tarde. We don't have to go there late. Porque cuando vio a For Jesús, when this one saw Jesus, corrió y le adoró. he ran and worshiped. Y nadie le estaba And pidiendo que lo nobody hiciera. was asking him to Era do un it. demonio adorando a He Jesús. was a demon worshiping the Lord. Eso es asombroso. That is hermano. amazing. Realmente es asombroso. That is truly Y amazing. clamando a gran voz dijo, And cried with a loud voice and ¿qué said, tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios altísimo? Why to do with thee, Jesus, thou son of the Most High God? Lo reconoció. He recognized Le him. dio un título de honor. He gave him an honor, a title of honor. Allí de rodillas adorándolo. In his knees, worshiping him.
Qué vergüenza aquellos que dicen que son cristianos y no adoran al Señor. How shameful for those who say that they are Christian and they don't worship the Lord. No, yo le adoro al Señor en mi corazón. No, I worship the Lord in my heart. No sea mentiroso. Don't be a liar. Los diablos saben mejor que The usted. devil know more than you. O sea que usted es un pobre diablo. You are a poor devil. That's Ni what it siquiera means. sabe adorar. You don't even know how to worship. Porque los diablos de verdad saben cómo For the adorar. devils know how to worship. Y si el diablo sabe cómo And if the adorar, devil know how to ¿cree worship, usted que los hijos de Dios saben cómo? do you know how? Do you think that the children of God know how to? Este es un testimonio que yo lo he visto en mi vida. This is a testimony which I had seen in my life. Lo he visto en testimonios antiguos I had seen it in Old Testament. y también en la palabra de And Dios. also in the word of the A Lord. los demonios les gusta estar en la iglesia. Demons love to be in the church. Si usted estudia la historia del avivamiento de Azusa, If you study the revival of Azusa, the history, dice que las iglesias donde el Espíritu Santo se movía it says with the churches with the Holy Ghost will move. se llenaban de brujos They they will be filled by witchcraft que no sorcerers se querían ir de la iglesia. that they didn't want to leave the church. Se llenaban de gente demente, They will fill with people out of their minds, mental con people, demonios en ellos, with demons in them que no se querían ir de that la they didn't iglesia. want to leave the church. Se llenaban de pecadores They will get full with que no sinners. querían nada con They Dios, didn't want nothing with God, pero no se querían ir de la but they iglesia. didn't want to leave the church. Y yo eso lo he visto. And I had seen that all through my life. Dice uno, y esta gente pecadora, And these sinners, ¿por qué no se van? why they don't leave? Porque aman estar aquí. Because they love to be there. Hasta les gusta llevar flores para el púlpito. They love to bring flowers to the Y pulpit. son pecadores. And they are No sinners. quieren nada con They don't Cristo. want nothing with Pero ellos Christ. quieren hasta hacer donaciones para la But they iglesia. want to do donations for the church. El diablo Wow. ama la iglesia. The devil loved the church. Wow. El diablo predica el evangelio, hermano. The devil preaches the gospel, that's right. Vamos a verlo esta mañana. We're going to see it this Y morning. predica mejor que muchos creyentes del mensaje. And he preaches better than many believers of the message. Y aquí está el golpe más fuerte. And the strongest blow comes here. Los demonios conocen más a Dios que los predicadores. The demons know more of God than the preachers. Y That's esto usted lo va a encontrar en todo el mensaje. And you will find this throughout the message. Yo That's recuerdo right. cuando predicábamos esto en las calles, hermano. I remember when we would preach this on the streets. Yo sentía que en cualquier momento podía caerme una piedra. I will feel that at any moment they could throw me a stone. Cuando se le decía a la gente I will tell the people que Caifás le llamaba al Mesías Belcebú that Caiaphas will call the Messiah Beelzebub, y los demonios le llamaban hijo de Dios. and the demons will call him son of God. Y usted mira a los religiosos And tambalearse you will see the religious y people to tremble cambiar su cara. and change their face. Esos demonios no quieren ser Those descubiertos. demons don't want to be uncovered. Recuerda cuando Jesús sanó a aquel hombre ciego Do you remember Jesus healed that blind man en el estanque de Siloam. in the Siloam. Siloam pool? Entonces fue llevado al delante de los jueces. So he was, that's right. He was taken before the judges. Bueno, leámoslo. Let us read it. Juan 9:29. John 9:29. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, mas a este no sabemos de dónde es. We know that God speak unto Moses, for this fellow we know not from whence he is. Confesaron, hermano, They confess que estaban viendo grandes milagros that they were seeing great miracles y no sabían qué era. and they didn't know what he was. Y este hombre ignorante And this ignorant man, le dio la respuesta más he maravillosa. gave them the most marvelous answer. Y respondiendo aquel hombre les The dijo: man answered and said unto them, por cierto, maravillosa cosa es esta, Amen. Why her in is a marvelous thing, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. that ye know from whence he is, and yet he had opened my eyes. Amen. Hermano, en el ministerio del hermano Branham, The minister of Branham, my los brother. ministros decían, The ministers will cuando el say, hermano Branham ora por los when enfermos es Branham will profeta. preach, he pray for the sick, he's a prophet. Pero cuando está predicando no lo escuchen, es un demonio. But when he is preaching, don't listen to him, he's a demon. Y dijo el profeta: ¿quién ha oído una tontería como And the esa? prophet said,
who have heard such a foolishness. Dijo, todo es Dios o nada es Dios. All of it is God or nothing is God. Pero aquella mujer que no había hablado en años, But that woman who hasn't spoken years, completamente amen, fuera de su mente, completely out of her mind, poseída del demonio, possessed by the demons. era tan violenta She was so y no violent. podía caminar. She couldn't even Se walk. arrastraba como una serpiente sobre su espalda. She will slither as a serpent to her. No. On her back. On her back as a serpent. Ajá. Yeah. Y no hablaba. And she wouldn't even speak. Cuando el hermano Branham se acercó a ella, When Brother Branham got close to her. le dijo, no te acerques a mí, William Branham. Don't get near me, William Branham. El hermano Branham dijo, Brother ¿qué le Branham. pasa a esta mujer? She said, what happened to this woman? Y el esposo de ella dijo, And the husband of her el said, hermano Branham, esta mujer no ha hablado en un Brother año. Branham, that woman hasn't spoken a year. Oh, si los Amen. diablos conocen dónde está The Dios. devil knows where God is at. Amen. Ahora, espíritus malos en la iglesia. Now, evil spirits in the church. Ahora, Now, podemos Amen. estudiar mucho, we can study many things. pero solamente tres partes de esto. But we're going to only speak about 3 parts of this. Espíritus seductores contra la palabra de Dios. Enticing spirits against the word of the Así Lord. le llamó el hermano Branham. That's what Brother Branham Usted called sabe them. que esos son términos del mensaje. You know those are terms of the message. Espíritus seductores Enticing spirits contra la palabra de Dios. against the word of the Lord. Escuche, Amen. eso es lo primero. That's the first. Luego, Now, then, espíritus de mentira, Deceiving spirits, the spirits of lies, of lies, ajá, para apartar al pueblo. to get away the people, Ujú. O astray the people. to stray the people. Ajá. Right, amen. Y espíritus imitadores. And then personification, Personifying spirits. personify spirits, Ajá. Eso es lo que el hermano Branham nos enseña. impersonating spirits. Ajá. And that's what Correcto. Reverend teaches. Ajá. Eso es lo que el hermano Branham nos enseña That's sobre what el Reverend mundo teaches espiritual. about the spiritual realm. Ahora, Now, espíritus seductores contra la palabra de Dios. enticing spirits against the word of the Escuche, Lord. hermano. Listen, Esta clase de espíritus, these kind of spirits, ellos tratan de apartar al pueblo de la palabra they try to stray the people from the word y hacerlos que acepten cualquier otra cosa. and make them accept anything else. Y usted sabe que And con you la know, palabra with the word, nosotros tenemos que aceptar toda la palabra. we have to accept all the word. No podemos aceptar una parte We cannot accept just one part y rechazar otra and parte. reject another part. Entonces el trabajo de ellos So the work of them es engañar a la is gente to lie to the people para que se suelten de cualquier parte de la palabra. for them to let go of any part of the word. Cualquier parte. Any part. Sea una parte importante o Could una it be parte a sencilla. really important part or a simple part? Pero ellos quieren que usted se suelte de la palabra. But they want you to let go of the Porque el word. hermano Branham dice For Brother said, de que en el momento en que usted acepta una palabra en contra de la palabra, in the moment that you accept a word against the word, la cadena se rompe the link is broken y usted se pierde. and you are lost. Así de That's fácil. right. That's simple. That's En right. dice el hermano Branham, Brother said, Dios no tiene misericordia en su palabra. God has no mercy on his word. No. No. Con la palabra usted lo toma todo With the word you take it all o nada. or nothing. Ese es el problema. That's the problem. No hay misericordia There's no mercy. para decir, to yo, say, yo creí el 50%, I Señor, believe 50%, O y Lord, rechacé el otro and 50%. rejected the other 50%. Oh, hijo, no hay Oh, problema, my child, entra no la worry. gloria. Come to the glory. No, allí no hay misericordia. There's no mercy in it. Es algo estricto. It's something really strict. El que falló en un punto, Whosoever falló en- fell in one point, he fell in everything. ese es el problema. That's the problem. Ujú. Entonces, mire esta escritura. Now look at this scripture. Primera Timoteo 4:1. 1 Timothy 4:1. Pero el Espíritu dice manifiestamente Now the Spirit speaks expressly that in the Que- later times, que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. that in the latter times, some shall depart from faith. Gracias a Dios no dice todos, Then God doesn't say everybody. dice algunos. He said some of them. Y dice la palabra apostatarán. And the word says depart, Ajá, es la palabra apostasía en which griego. is the word apostasy in Greek. Ajá, apostasía en griego. Apostasia in Greek. Realmente significa ser rebelde In en contra. reality means to be
rebellious against. Entonces, si lo leemos, If we read it, en los venideros tiempos, algunos serán rebeldes contra la fe. now the Spirit speaks expressly that in the latter times some shall be rebellious against the faith. Ahora ya estudiamos lo que significa ser rebelde. Now we already studied what it means to be rebellious. Eso significa hacer iniquidad. That means to make iniquity, O sea, saber hacer lo bueno y no querer hacerlo. to know how to do good and not do it. O sea, conocen la verdadera They fe, know the truth faith, pero ahora se rebelan contra ella. but now they get rebellious against it. ¿Por qué? Why? Escuchando espíritus de error. Giving heed to seducing spirits. Mire la palabra que se usa en inglés. Look the word which is being En used in español English. dice escuchando, In Spanish it's listening, pero en inglés spirits. dice giving heed. but O sea, in English it says giving heed. Eso significa That means oír, to listen, aceptar accept y it, obedecer. and obey. Es la palabra que dice el Señor en la oración del Shema. Is the word that the Lord uses in the prayer of the Shema. Oye, Israel, Hear Jehová tu ye Israel, Dios. uno the es. Lord God is one. O sea, take heed. Take heed. O sea, escucha, Listen, reconoce recognize, y actúa. and act on it. ¿Recuerda que el hermano Branham predicó un sermón así? You remember Brother preach a sermon like that? Amen. Entonces, estas personas So, this están person- obedeciendo espíritus de error. Are obeying a spiritual mistake. Por Error. supuesto, Of course. todo espíritu necesita un cuerpo para trabajar. Every spirit needs a body to work. Dice, y a doctrinas de demonios. And doctrines of devils. Ahí está ya claramente. It's clearly plainly Entonces, there. si es una doctrina, If it's a doctrine, es una enseñanza. it's a teaching. Y si es una And if it's enseñanza, a teaching, salió de un maestro. it came from a teacher. ¿Sí? Y Right. ese maestro estaba en el púlpito, And that teacher was in the pulpit, predicando preaching enseñanzas inspiradas por espíritus de error. teachings inspired by a spiritual error, Espíritus seductores enticing spirits contra la palabra de Dios. against the word of the Lord. No está atacando a la gente, He's not attacking the people. está atacando la palabra. He's attacking the word. Eso es algo asombroso. It's something amazing, that's right. Ahora el hermano Branham dice Now, Brother Branham said, que, estos de espíritus seductores these enticing spirits, enseñan doctrinas de demonios. they teach doctrines of the devils. Pero también dice But also says que dan explicaciones teológicas. that they give theological Explanations. explanations. Theological explanations. Escuche eso. Listen to that. Dice el hermano Branham Brother Branham said que este mundo religioso de hoy that this religious round nowadays destruye la palabra de Dios destroys the word of the por Lord medio de sus explicaciones. throughout their explanations. That's Dice right. que hacen que la palabra de Dios pierda todo su valor They made that the word of God loses all the values por medio de sus throughout their explicaciones. explanations. Hay un ejemplo muy sencillo. There's a really simple example. Como aquella madre pobre, aquella mujer pobre, Like that poor little woman y que mother, ella lavaba ropa that she will wash clothes. para pagar los estudios de su hijo que quería ser un predicador. Oh, that's right. To pay the studies of his son that he wanted to be a preacher. Entonces, cuando él estaba estudiando en el So seminario, when he was studying in the seminary, ella se enfermó she got really sick y le escribió un telegrama. and wrote a telegram. Dijo, estoy muy grave. And I'm very ill. Mi vida está en peligro. My life is in danger. Y al siguiente día, And next day, otro testimonio yo. another Otro telegrama another yo. telegram reached Dijo, him. hijo, no te preocupes. He said, son, don't worry. Todo está bien, el Señor me ha All is sanado. well, the Lord has healed me. Y dijo, y él se quedó asombrado. And he was amazed. Terminó sus estudios He finished his y studies. al año siguiente regresó. And next year he went back. Ahora convertido en un doctor en divinidad. Now he was a doctor of divinity. Usted sabe, el doctor en divinidad You es know- DD. You know, doctor in divinity is DD. 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 ¿verdad? Ese es el título. That's the title. Entonces, Doctor, Divinity Doctor. Ajá. Divinity en Doctor. divinidad. Pero el hermano Branham dice But Brian Brown que said eso realmente significa That- dumb dog. that in reality means down dog.
O sea, perro mudo. Dumb dog, mute dog. Porque dice, así los llamó el Señor. That's the Lord Dijo, called them. ven el peligro que viene contra la Just see the iglesia danger that comes against the church. y no avisan, And they don't say nothing, they don't bark, no dicen nada. they don't say anything. ¿Y para qué sirve un perro mudo? So hermano? what is a dumb dog good for? Si la única parte buena de un perro es el ladrido. If the only good thing about a dog is the barking, that's right. De ahí todo lo demás no sirve para Then all nada. of the rest doesn't work for nothing. Ay, usted insultó a mis hijos. Oh, you insulted my children. Usted también es un perro. You Pero no hay also dog. problema. Don't worry. Pues claro, si ese es su Of hijo. course, if that's your child. Pero no hay problema. Dice, So don't worry. allá venía el doctor en divinidad. The doctor in the video was coming. Digo, mamá, Mom, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue lo que sucedió? what was it that happened? Que tú me dijiste que estaba muy enferma. That you said that you were very ill. Y al siguiente día me dice que todo está And bien. next day you tell me everything is Oh, good. sí, dijo, estuve And muy she mal. said, oh yes, I was very ill. Dijo, me dijo el doctor que mi vida estaba en The peligro. doctor told me that my life was in danger. Pero un pequeño pastor vino But a little pastor y me came, leyó la escritura. and he read to me the Marcos scripture. 16. Mark 16. Amen. Aquellos que creyeran sobre los enfermos pondrán las Whosoever manos y believeth sanarán. upon the sick will place their hands and they will be healed. Oraron por mí y They yo prayed sané. for me and I was healed. Gloria a Dios. hijo. Glory be to God, my ¿No estás my son. contento? Are you happy? Le dijo, pero And he said, mamá, me "Mom, da pena. I'm really ashamed. Pero I'm really no sorry. quisiera decir eso. I wouldn't want to say this. Pero en el seminario nosotros nos explicaron But in the seminary, I explained to us de que Marcos 16, el último capítulo, that Mark 16, the last chapter, no estaba en los escritos originales. it wasn't in the original writing. Amen. Dijo, o sea, que Marcos It 16 means that Mark 16 no está inspirado por is not Dios. inspired by God. Y dijo la mamá, gloria a And the Dios. mom said, hijo". glory be to God, my ¿Pero qué te son. pasa, mamá? And he said, what's wrong with you, mom? Y dijo, imagínate, Dios me sanó Imagine God healed con me una escritura que no está with a inspirada. scripture which is not ¿Qué inspired. puede hacer Dios con el resto de What ellas? can do God with the rest of it? Que sí están Which is inspiradas. inspired. Pero ve Amen. usted cómo estos But demonios do you see how these demons, tratan de explicarnos la they palabra try to explain us the word de una manera tan razonable such a reasonable way para quitar el poder de la to palabra. take away the power of the word. Y hay muchos And there's many tratando de explicar las profecías de este mensaje. trying to explain the prophecies of Y this diciendo, no, message. eso no And they say, significa no, esto. that doesn't mean this. Esto era el Espíritu Santo This hablando means- a través de William Branham. This is the Holy Ghost speaking through Brother Branham. No, No. no tenemos que explicar nada. We don't have to explain Él nos nothing. advirtió. He warned us. Dijo, dejen eso quieto. They said, leave them No still. traten de dar Don't explicaciones. try to give explanations. Solo créanlo tal como Just fue believe dicho. it the way it was written. Pero el diablo, la gente no puede But people cannot, porque están poniendo oídos for they are placing a they're giving espíritus heed seductores to enticing en spirits contra de la palabra de Dios. against the word of the Lord. Otra cosa, Another thing, estos espíritus seductores these enticing spirits, hacen tres cosas. they do three things. Ellos hacen esto, mire. They do this. Look, Cristo revelado en su propia palabra. Christ is revealing his own word. Dice ahora, no debemos malinterpretar la palabra. Now you must not misinterpret the word. Usted dice, bueno, creo que significa esto. You say, well, I believe he means this. Significa exactamente lo que dice. No necesita intérprete. It means just what it says. It needs no interpreter. No debes mal colocar la palabra. You de must not misplace the word. Y no debes dislocar la And you palabra. must not dislocate the word. Si Amen. hiciéramos cualquiera de estas cosas, toda la Biblia queda sumida en confusión y en caos. And if we will do either of these, it throws the whole Bible in confusion and chaos. Tres cosas. Three things. Mal interpretación. Misinterpret, Ajá. Mal colocar. misplace, Y dislocar. and dislocate. No es lo mismo. It's not the same thing. Son tres cosas diferentes. It's three different things. Y estos espíritus engañadores In these enticing spirits, están haciendo que la gente haga esto. they are making people do this. Demonios que vienen a malinterpretar. Demons are going to misinterpret. ¿Qué significa malinterpretar? What does it mean to misinterpret? Es sencillo. It's simple. Cambiar el significado. To change the meaning O dar un significado nosotros mismos. or give our meaning ourselves. Cuando nosotros leemos algo en la palabra de When Dios we read something in the word of the Lord y le damos nuestro propio and significado, we give our own meaning, entonces hemos Our own interpretation. hecho un credo.
We have make a creed. Un credo es, la palabra es griego, The word is Greek, que significa yo creo. which means I believe. Credo, Credo. yo creo. I believe. Entonces eso es un credo. That's a creed. Imagínense cuántos credos hay en las iglesias del Imagine mensaje. how many creeds there's in the world. Eso es lo que the más se message. escucha. That's the word Yo that you use the creo, most. y yo I creo, believe, I Y believe, yo creo. I believe. Eso es lo que usted cree. That's what you believe. Pero ¿qué dice allí? But what does it say in there? La palabra no necesita The interpretación. word doesn't need interpretation. Porque fue escrita por Dios. For it was written by Dios God. es su propio intérprete. God is its own interpret. Y no es de particular And interpretación. it's not from a single interpretation. Ajá. Entonces mire, eso es That's what it cambiar el is. significado. To change the meaning. Cualquier cosa en la palabra. Anything in the word. Ahora, mal Now, colocar. To misplace. Misplace. Mal colocar. To misplace. O sea, colocar en un lugar equivocado. To place in the wrongful place. Ahora, esto es lo que es sacar una palabra de contexto. This is to get a word out of contents. Entonces, Contents. el contexto The context. es lo que, is lo que nos enseña, What it teaches. es a cuándo fue dicho, When was it said? dónde fue dicho Where was it said? y a quién le fue dicho And to whom it was said for. y quién lo dijo. And who said it? Y si nosotros le quitamos a esa palabra And if we take to alguna de that esas word cosas one of those things y se la cambiamos, and we change it, entonces destruimos la palabra. then we destroy the word. Es lo que el hermano Branham dijo This en is what esta Brother palabra. said in these words. Eso es colocar una vaca That is to place a cow arriba de un árbol upon a tree comiendo eating pasto. grass. Primero, no hay pasto arriba del árbol. First thing, there's no grass upon a tree. Segundo, las vacas no se Second, suben allí. Cows doesn't go to the tree. Los árboles no fueron hechos para las vacas. Trees were not made for cows. Entonces estamos colocando So, todas las piezas We are placing all the pieces en un lugar in the equivocado. wrong place. That's right. ¿Dicen amén a Do eso? you say that? Eso es lo que la Biblia le llama error. That's what the Bible calls an error. Por eso dice Error. espíritus de error. That's why it's called the spirits of error. Escucha, hermano. Listen, my brother. No es lo mismo cometer una falta It's not the same thing to make a mistake o un pecado or a sin que cometer un error. than to make an error. Porque el que camina en error For whosoever walking in error, se ha apartado del verdadero camino. gotten away from the true way, Es algo asombroso. is something amazing. Malinterpretar To misinterpret es crear credos, is to es formar credos. create creeds, is to form creeds. Mal colocar la palabra To misplace the word es producir errores. is to produce errors. Y ahora, And dislocar. now, to dislocate. Eso es algo asombroso. That's something amazing. Usted sabe lo que significa, ¿verdad? You know what it means, right? Cuando usted dice me disloqué un brazo When you say I dislocating my shoulder, o mi brazo o mi or my pierna, arm, or my leg, ¿usted sabe lo que eso es? you know what that is? Claro, este hueso con el This otro hueso bone with this other bone. están unidos acá. They're all together, joined here together. Entonces cuando usted con violencia, You with a violence, no suavemente, no slowly, no se softly, puede dislocar you un cannot hueso dislocate a bone suavemente. softly. Necesita hacerlo con violencia. You need a strong blood, Violently. violent. Entonces, con violencia, With violence, usted saca el hueso de su you lugar get the bone out of its place, y lo pone en otra posición and you put it in another position, que no es la correcta. which is not the right one. Eso es lo que hacen con la palabra de Dios. That's what they do with the word of the Lord. Es asombroso. It's amazing. Hacen violencia contra la palabra They do violence against the word, y hay interpretaciones violentas, hermano. and their interpretations that are really violent. Tan claro como So decir, clearly as to say, allí el hermano Branham se equivocó. Branham make a mistake there. La Biblia dice eso, pero yo no lo creo. The Bible says that, but I don't believe in it. Así, Like that, violentamente. violently. Y cambian la dirección de And la they palabra. change the direction Voluntariamente. of the word. Voluntarily. Es lo que la Biblia le llama It's what the Bible calls herejía. heresy. Amen. Amen.
Entonces ve usted So you credos, see, creeds errores, are errors, herejías. heresies. Son demonios Those are demons trabajando en la iglesia, working in the church, apartando al pueblo de la verdadera palabra de Dios. getting the people away from the true word of God. Segunda de Timoteo 3:5. 2 Timothy 3:5. Teniendo apariencia de piedad. Correcto. Having a form of godliness. O sea, parece que son creyentes. They look like Se believers. presentan a sí They mismos como present creyentes, themselves as believers, mas habiendo negado la eficacia de ella. but denying the power thereof. O sea, el poder de Dios Meaning the power of solo God puede encontrarse en el verdadero significado de la palabra. can only be found in the true meaning of the word. Y a estos evita. From such, turn away. Allá vienen las interpretaciones. The interpretations come. El Espíritu Santo se recibe cuando se cree el mensaje. You receive the Holy Ghost when you believe the message. Eso es interpretación bautista. That's a Baptist interpretation. Porque el Espíritu Santo no se recibe cuando usted cree el mensaje. Because you don't receive the Holy Ghost when you believe the message. Si usted cree una herejía como esa, If you believe a heresy such as ¿a that, dónde está la justificación? where is justification? ¿A dónde That's está right. la Where santificación? is sanctification? ¿A dónde está el bautismo del Where is the Espíritu Santo? baptism of the Holy Ghost? Y luego se dan vuelta And then they turn y around dicen el and say, bautismo del Espíritu Santo the baptism of the Holy Ghost es una enseñanza pentecostal. is a Pentecostal teaching. No queremos nada con la edad We don't pentecostal. want nothing with the Estamos Pentecostal age. más Uh-huh. alto We are higher en la palabra. in the word. No tiene ni un poquito de la palabra, hijo. They don't have no even one bit of the word. Que lo que tiene es What un you have espíritu seductor It's an en enticing contra de la spirit palabra de Dios. against the word. Eso es cierto. That's true, amen. Ahora, Now, punto aparte. Continuemos. let's keep going. Espíritu de mentira. A deceiving spirit. A La lying Biblia habla de spirit. eso. This Bible ¿Recuerda que speaks of such. leímos cuando el rey Acab iba a morir? You remember when King Ahab was going to die, amen. Esa es solo para que lo recuerde. For you to Ajá. remember. Primera de Reyes 22, 1 23. King 22:23. Ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira. Now therefore, behold, the Lord hath put a lying spirit, No en los borrachos, knowing the drunkard, en la boca de todos tus profetas. in the mouth of all thy prophets, Entonces ve, los demonios están You see the entre demons los, are- entre los creyentes. among the believers. El hermano Branham dice que estos profetas Brother Brian said that these eran prophets profetas de Dios. were prophets of God. Pero Oh, un wow, I didn't- demonio But a demon estaba ungiéndolos con mentira. was anointing them with lying. ¿Cuál era el propósito? What was the purpose? Escuche. Listen, Llevar a Acab al lugar donde encontraría la muerte. to take Ahab to the place where he will found death. Ahora, Ajá, correcto. esa es el propósito de estos demonios. That's the purpose of these demons. ¿Se acuerdan ustedes de un profeta joven que fue a Israel a dar su profecía? Do you remember that young prophet that went to Israel to give his prophecy? Y apareció un profeta viejo And an older prophet appeared. y le dio una profecía errada. And he gave the wrong prophecy. Era un espíritu de mentira He was a lying spirit, y desvió al profeta joven and he strayed the path of the young prophet y lo This- llevó a la muerte. and took him to death. Ve, es el mismo espíritu de You see, mentira. it's the same spirit of lying Para apartar a la gente y llevarlo a la muerte. to get the people away and take them to death. Un día Jeremías el profeta One day, Jeremiah the prophet, dijo, he said, inclinen su cabeza delante de Babilonia. bow your heads before Babylon. Sujétense al rey de Babilonia. Subject yourself to the king of Babylon. Porque Dios nos va a hacer libres dentro de 70 años. For God will make us free through 70 years. Y se levantó Ananías, otro profeta. And Ananias rise up, another Y prophet. dijo, Ananias, he said, Jeremías miente. Jeremiah is lying. Dijo, el Señor me reveló a The mí Lord revealed to me que podemos pelear y ganar that esta we guerra. can fight and win this war. En 2 años seremos libres. In 2 years we're going to be free. That's Y right. Jeremías le And dijo, Jeremiah said, ¿Quién te mandó a hablar? who sent you to speak? Jehová me mandó a mí. The Lord sent me. Porque has hecho confiar a este pueblo en una mentira. Why had you made the people trust in a lie? Morirás a 1 año de You esta will fecha. die in a year from this date. That's right. Amen. That's right. Y llevó a todo el pueblo a la muerte. And he took all the people to death. ¿Ve usted el propósito de los Do you espíritus de see mentira? the purpose of the spiritual lights? Uh-huh.
Mira esta escritura, Deuteronomio 13:1. Deuteronomy 13:1. Aquí es donde se pone muy profundo. This is where it gets deeper. Is too cold for you guys? It's No. okay? Good. Okay. Amen. Okay. Cuando se levantara en medio de ti profeta, soñador de sueños, y te diere prodigio o señal. If there arise among you a prophet or a dreamer of dreams, and giveth thee a sign, Y acaeciere Or a wonder. la señal o prodigio que él te dijo. and the sign of wonder come to pass, Imagínese wherefore he spake unto que se thee. para alguien, da una profecía. Imagine somebody stands up and prophesies, Y lo que dice se and cumple. what he says is true. ¿Qué diría usted? What would you say? Ahí hay un verdadero profeta. There's a true prophet there. Dios está hablando allí. God is speaking there. Porque profetizó y se For cumplió. he prophesied and got fulfilled. Pero sigamos But leyendo. let us keep reading. Diciendo después dice, y si aconteciere la señal o prodigio que él te dijo diciendo, And the sign of wonder come to pass, wherefore he spake unto thee, saying, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Let us go after other gods which thou hast known, and let us serve them. No darás oído a las palabras de tal profeta, Thou shalt not hearken unto the words of that prophet, ni al tal soñador de sueños, or that dream of dreamers, or porque dreams. Jehová Dios, vuestro Dios, os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. For the Lord your God proved you to know whether ye love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Y el tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, And that prophet of that dream shall be put to death, porque trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios. because he had spoken to turn you away from the Lord your God. Yo creo que aquí I la think la edad pentecostal no entiende, the Pentecostal age doesn't understand. porque ellos creen en Correcto. señales. Because they believe in signs. Saben que solo Dios puede hacer esas They know cosas. that only God can do such a thing. Pero ahora Dios mismo nos está But advirtiendo now God himself is warning que este us espíritu de mentira puede profetizar y that las this cosas suceder. spirit of light can prophesy and things can happen. Y luego darse vuelta And then turn around y guiar a la gente a una mentira. and to guide people to a lie. Correcto. That's right. Ahí están los ungidos del tiempo del fin. Those are the anointed of the end time. Ungidos con el verdadero Espíritu Santo. Anointed with the true Holy Ghost. Profetizando la verdad Prophesying the truth y enseñando una mentira. and teaching a lie. That's ¿Sabe right. que hubo un profeta como ese? You know there was a prophet like him? Balaam. Oh, that's right. Balaam. Balaam tenía dos ministerios. Balaam had two ministries. Él era un profeta. He was a prophet. Y that's como right. profeta todo lo que decía se And cumplía. as a prophet, everything that he will say will get fulfilled. That's Pero right. la Biblia habla de la enseñanza de Balaam. But the Bible speaks about the teaching of Balaam. O sea, él era un maestro He también. was a teacher also. Y como maestro, And as a teacher, él enseñó a los hijos de Dios a cometer fornicación. he will teach the children of God how to make fornication. Y los commit llevó a fornication, adorar a Baal. and took them to worship Baal. Entonces ve usted el ungido por los That's dos right. espíritus. Do you see the anointed by both spirits? That's right, amen. Es algo terrible, hermano. It's something terrible. Y efectivamente, And of course, Balaam murió peleando contra Israel. Balaam died Ba- fighting ajá. against Israel. Balaam Ay, ¿qué hora es? Oh, es muy tarde ya. is really late. Terminemos con esta escritura. Let us finish with this Continuaremos en el próximo scripture. We're curso. going to continue in the Porque next es service. es una larga porción Because it's a long y portion. tenemos mucho que discernir. And we had many things to discern. En cuanto al espíritu de mentira, About the spirit of lies. ponga atención en esto y terminamos. Pay attention in this and we're going to finish. Segunda de Tesalonicenses 2:1. 2 Thessalonians 2:1. El apóstol Pablo está hablando de los espíritus de mentira. Now the Apostle Paul is speaking about the lying spirits. Pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, que de que el día del Señor está cerca. neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Escuche esto, hermano. Listen to this. Estas cosas todavía suceden hasta este día. These things still happen until this day. Oh, que Dios tenga May misericordia. the de Lord nosotros. help us, have mercy on us. Dice, He no, says,
No se dejen mover por cualquier espíritu. Be not moved or shaken by any spirit. Eso fue lo que Juan dijo. That's what John said. Dijo, no que le crean a todo espíritu. Don't believe every spirit. Y todo espíritu necesita un cuerpo. And every spirit needs a body. Entonces no crean a toda persona. Don't believe every person. That's what it Porque means. hay predicadores, incluso miembros, For there's preachers, also members, que andan visitando that iglesias they're visiting churches, tratando de que la gente siga sus enseñanzas. trying for people to follow their teachings, Tratando de decirle incluso al pastor lo que trying tiene to que hacer. tell the pastor what to say, what to do. Y muchas veces ni siquiera son ministros. And many times they don't know even ministers. Solo porque creen que saben mucho. Just they think they know a lot. Pero, y la gente los oye, fíjese. And people listen to them. En todas las iglesias hay alguien que les In pone all atención. churches there's somebody that will pay attention. ¿Por qué? Why? Porque hay un espíritu Because there's a spirit que sale de sus bocas that comes out of their mouth y entra por los oídos and enters through the y ears atrapa los corazones. and entraps the heart. Eso es lo que Pablo está That's diciendo. what Paul is saying. Tengan cuidado con Be esos careful with that kind of espíritus. spirits. Luego, número 2, Number 2, di por palabra. nor by word. O sea, palabra es predicación. Word means preaching. Oh, qué tremendo ese Oh, sermón. what a tremendous sermon. Lo que el hermano predicó. What the brother Lo preached. que el hermano dijo. What the brother said. Pues lo que el hermano dijo no importa. What the brother said doesn't matter. Lo que un predicador diga no What a importa. preacher says doesn't matter. Yo siempre voy a estar asombrado I will always be amazed. de un grupo de creyentes en una ciudad llamada Berea. Of a group of believers in a city called Berea. Berea. Berea dice que cuando el apóstol Pablo llegó a predicar, He said when the apostle Paul went to preach, ellos tenían la Torá en la mano. they will have the Torah in their hands. Y todo lo que Pablo And everything predicaba, that Paul will preach, revisaban si era they cierto. will check if it was true. Y la Biblia dice, And the Bible said, porque ellos tenían un espíritu más noble. because they have a more noble spirit. Si yo le hiciera eso a un ministro, If I will do that to a minister, se sentiría ofendido. he will feel offended. ¿Usted cree que yo no estoy diciendo la Oh, verdad? you think I'm not saying the truth? Pues en este tiempo hay que tener mucho But cuidado. in this hermano. time, we have to be careful. La gente ahora solo dice, People now they said, la Biblia the dice. Bible said. A ver, ¿dónde me lo dice? Where does it say? A it? veces ni siquiera lo They dice. don't even, sometimes it doesn't even say it. Y la gente dice las escrituras a su And manera. people say scripture to their own Y way. cuando usted lo va a leer, And when you read la it, Biblia ni siquiera lo decía así. the Bible doesn't even say it in such a Suena way. como que es la It Biblia, sounds as the Bible, pero no es la but Biblia. it's not the Bible. Y el mensaje es lo mismo. And the message El the same hermano thing. Branham dice. Brother Brand said, ¿A dónde lo dice? where did he say it? No, yo lo leí, hermano. No, I read it. Ok, saquemos el buscador. Okay, let us look for the searcher. Ahora ya no estamos en el oscurantismo, Now hermano. we're no longer in the dark times. Ahora podemos buscar la palabra. Now we can search for the Si usted no word. sabe cómo usarle, es su If you problema. don't know how to use it, your Pero problem. yo sí sé. But I know how to. Entonces busquémoslo. Let us search for it. Yo no lo encuentro. I cannot find it. Hay gente predicando mentiras There's people preaching lies por décadas for years, decades, y enseñándole de esa manera a los predicadores que siguen. and teaching in such a way to the preachers Y los who follow. predicadores son tan And the ignorantes preachers are so que ignorant siguen predicando eso that they keep on preaching on that, aun cuando ellos mismos jamás lo han leído. even when they haven't even read it Solo themselves. porque el gran ministro dijo que así era. Just because the great minister said it was in such a way. Sí, así como los que están esperando que los ángeles se hundan antes del rapto. As those who are waiting for the angels to sing before the rapture. Cuando el hermano Branham nunca dijo Los Ángeles. Los Angeles. Ajá, que los Sí. Ángeles se hundan antes de que Los el rapto Angeles to suceda. sing before the rapture happens. Cuando el hermano Branham nunca dijo eso. When Brother never said that. Él dijo que se hundirán antes de la venida del Señor. He said that they were going to sing before the coming of the Lord. Y eso es después de la gran And tribulación. that's after the great tribulation. Yes, get it right. Amen. Pero léalo como el profeta lo But dijo. read it as the prophet No said como it. lo dijo el gran No predicador. as the great preacher said it. Amen. Amen. Entonces no cambien su manera de caminar Don't change your way of walking por ningún espíritu, for no kind of spirit. ni por ninguna predicación de nadie, Or for any type of preaching of no one. o por ninguna carta. Or by any letter. ¿Sabe que la gente del mensaje
You know the people of the message. ya no está leyendo el Ajá. mensaje en la They're no iglesia, longer reading the message in the church. That's sino que right. están leyendo cartas que vienen de cierta parte. They're reading letters that come from a certain city. Sí, aquí dice el He hermano, says the brother, la carta para la novia. the letter for the bride. Ahora, ¿es eso la palabra? Is that the word? ¿No es suficiente la Biblia? Is not enough the Bible? ¿No es That's suficiente el right. mensaje? Is not enough the message? Pero eso prueba quién están siguiendo. But that only proved to whom they're following. Desde los días del apóstol Pablo, Since the day of the Apostle Paul, ya se andaban moviendo cartas por las iglesias. letters were moving to the churches. Come on. That's right. Y todavía eran tan hipócritas And they were still such a hypocrites. que habían cartas firmadas con el nombre de Pablo. That they were letters signed by the name of Paul. Y cuando Pablo vio eso, And when Paul heard that, como él tenía problemas con sus ojos, since he had issues with his eyes, él ya no escribía sus propias he cartas. couldn't write his own Él letters. tenía un escriba. He had a scribe. Pero cuando él vio que habían cartas falsas, But when he saw there were false letters, él comenzó a escribir la firma con su propia mano. he started writing the sign with his own hand. Y hacía unas grandes letras como de este And he will tamaño. do such a big letters. La mitad de la página solo para su firma. Half of the page used for his Y él sign. dijo, signature. miren estas grandes letras. And you see, look at these big Cada letters. carta que es mía lleva mi Every letra. letter that is mine has my signature. Porque That's se right. movían tantos espíritus For there was engañadores. moving around so many enticing spirits, lying spirits. That's Miren, right. sigamos. Let us keep reading. Que no se engañe nadie en ninguna manera. Let no man deceive you by any means. Porque no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía. For the Lord will not come, for that day shall not come the Lord. Ajá. Usted sabe, desde que los apóstoles estaban aquí, Since the apostles were here, la gente estaba diciendo que la venida del Señor iba a suceder en su that día. they were saying that the coming of the Lord will happen in their days. Y probando que estaban ya a And punto de que... proving that it was about to happen. Y el apóstol And Pablo the dijo, apostle "No, Paul said, wait, hay no. cosas que tienen que suceder There are certain things that had to que happen no han sucedido." that hasn't happened Ahí yet. coloca de nuevo la palabra apostasía. He places again the word apostasy. O sea, viene el día The en day que la comes gente se va a rebelar that the contra people la will palabra verdadera. Will get rebellious against the true word. Eso quiere decir That means que iba a haber un día donde la palabra verdadera iba a estar en la tierra. that they will come when the true word will be on the earth. No una porción como en los días de No Lutero. a portion like in the day of Luther. No una porción como en los días de No Wesley. a portion like in the day of Sino Wesley. un día que toda la palabra But a estaría en la day tierra, where all the word will be on earth. revelada y vindicada por Dios. Revealed and vindicated by Y God. entonces se levantaría la postura rebelde. And they will raise up the rebellious stand. La gente sería rebelde contra ese People mensaje. was going to be rebellious against the message. That's right, amen. Entonces ahí sí ya está cerca la venida del So, Señor. the day is at hand. At Y the se hand. manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. And that man of sin be revealed, the son of perdition. Ahora, yo no Read sé si now. usted está viendo el proceso que Pablo está mostrando. I don't know if you're looking at the process that Paul is showing. El trabajo del espíritu de mentira. The work of the spirit of lies. Primero comienza First, he starts engañando a la gente deceiving the people. con predicaciones, With espíritus, preaching cartas, spirits, letters, y luego And then- se produce una apostasía. and apostasy happens. ¿Y qué es lo siguiente? And what is next? Cuando el pueblo ya está rebelde When the contra la people is palabra, rebellious against the es word already, tiempo. it's time que se encarne el espíritu de mentira. that the spirit of light come in flesh. Ajá. El anticristo. The antichrist, El espíritu de mentira the spirit of lies, se va a encarnar en un hombre. will become flesh in a man. Pero tiene que prepararse el terreno. Incarnate. Yes. Incarnate. And the field has to be ready. Preparado para recibir Ready to receive a este Uh-huh. hombre de mentira. These men of lies. Amen. That's right. Verso 4. Verse 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Who oppose and exalt himself above all that is called God or that is worshipped, Tanto que se asiente en el templo de Dios, como Dios haciéndose parecer Dios. so that he
as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, Even him whose coming is after the working of Satan, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. amen, with all powers and signs and lying wonders. El hermano Branham dice, Reverend said, el anticristo no es comunista, the Antichrist is not communist. el anticristo no es un político, The Antichrist is not a politician. el anticristo es religioso, The Antichrist is religious. porque el trabajo del diablo es en la iglesia. For the work of the devil is in the church. Él no se siente en el gobierno tratándose de llamarse He presidente, doesn't sit in the government trying to call himself a president. se siente en la iglesia tratando de llamar Dios. He sits in the church trying to call himself God. Y ahora tiene la capacidad de hacer milagros. And now he has the capability to do Mire cómo miracles. se alta Génesis con Apocalipsis. Look how Genesis and Revelation ties Allá up. en el principio de la Well, in the Biblia, beginning of the Bible, Dios habló del falso profeta God spoke about the false prophet, que haría señales that he will do wonders y and apartaría signs, al pueblo. and will get away the people. Y ahora Destroy aquí the people. Pablo And now he Paul. habla del falso He profeta, speaks about the false el prophet, anticristo, the Antichrist, que hará señales y that will do milagros signs and wonders y apartará al pueblo de and Dios. destroy the people from God. Lo mismo que el Señor profetizó en Moisés, The same thing that God prophesied in Moses, ahora se está viendo en el tiempo del fin. now is seen in the Es time of the asombroso. end time. It's amazing. Escuche, Now listen. verso 10, Verse 10. con todo engaño de iniquidad. And with all deceivableness Deceivableness. of unrighteousness in them that perish. Cuando dice unrighteousness, When it says unrighteousness, injusticia, unrighteousness, en español in dice Spanish says iniquidad. iniquity. Y ahora sabemos lo que es And now iniquidad. we know what is iniquity. Saben lo bueno They know y how no to lo, do good, no lo quieren hacer. and they don't want to do it. Es engaño It's de lies iniquidad. of iniquity. Somos cristianos. We are believers. La Biblia no nos importa. The Bible, we don't El care about mensaje it. no nos The importa. message, we don't care about Pero it. somos hijos de But Dios. we are children of Y nos God. vamos en el And rapto. we are going in rapture. Engaño de iniquidad. The sevenness of iniquity. Todo el que venga a mi iglesia, All that comes to my church, todo el que se sujete a mi autoridad, all that gets subject to my es un authority, hijo de Dios, is a child of God, lleno del Espíritu filled of Santo. the Holy Ghost. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu What's Santo? the evidence of the Holy Ghost? Sujetarse bajo mi To autoridad. be subject under my authority. Porque la única manera que usted vea a Dios Because the only way for you to see es que lo God vea en mí. is that you see it in me. Y si usted lo ve que Dios está en And mí, if you see that God is in me, usted tiene el Espíritu Santo. you have the Holy Ghost. Si no, usted es un hijo del diablo, If not, you are simiente de la serpiente. the serpent seed, a son of the devil. That's right. Engaño de iniquidad. At the civilness of iniquity, En los que perecen. in them that perish, Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. because they receive not the love of the truth, that they might be saved. ¿Quiere usted ser salvo? Do you want to be saved? Tiene que amar la verdad. You have to love the truth. Así como ama su celular, As you love your cell phone, así tiene que amar la verdad. that's how you have to love the truth. Porque cuando el celular se le pierde, Because when the cell phone gets lost, or you misplace entra en it, desesperación. you get into desperation. Comienza a creer el mensaje desesperación. You start believing the message desperation, Y clama. and you cry out, ¿Alguien ha visto mi has teléfono? anybody seen my phone? De esa misma manera, In such a manner, tiene que amar la you verdad. have to love the truth. Amen. Blessed be the name Yo, of the Lord. perdóname por ese chiste. Forgive me, Lord, for that joke. That's good. Por tanto, pues, escuche, hermano. Listen, my brother. Verso 11. Verse 11. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. And for this cause God shall send them a strong delusion, that they should believe a lie. Me gusta cómo lo dice en inglés. I love how to say, Dios how they les say in envía English. un engaño poderoso. God shall send them a strong delusion. Un engaño poderoso A strong delusion, para que en vez de creer la verdad, crean a la mentira.
that instead of believing the truth, they believe the lies. Eso fue lo que Dios le envió a Acab. That's what God sent Ahab. That's Un right. poder de engaño poderoso Such a strong power of delusion para que no viera la verdad, that they couldn't see the que era su truth. tiempo de morir. That it was his time to die. That's right. That's good. Y allá fue, And he was there, ciego hacia la muerte. blind to death. Y ese That's es a donde right. va todo el mundo, And that's where everybody's heading. a la marca de la bestia, To the mark of the beast. a la muerte. To death. That's right. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. That they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. ¿Sabe usted lo que leíamos en el culto anterior? Do you know what we read in the last service? Cuando el Señor nos habló de la cosecha, When de the las Lord dos simientes. spoke about the harvest of the two seeds, the harvest. Ajá. Ajá, Y le dijo a sus siervos, And he said to his servants, no arranquen la cizaña, don't cut out the tares. déjenla crecer juntos. Let it grow together. Pero al final, But at the end, en la cosecha, in the harvest, yo voy a enviar el ángel I will send the angel, y vamos a hacer la separación. and we're going to make the separation. Y dijo él, And he said, y los ángeles cogerán primero la cizaña. and the angels shall gather first the Dice el tares. hermano Branham, Brother Brian said, la cosecha de la cizaña viene primero. the harvest of the tares comes first. That's En right. este capítulo, In this chapter, usted ve cómo se desarrolla la cosecha de la we see cizaña. how develops the harvest of the tares. Ahí están todos los que no creyeron a la All verdad. those who didn't believe the truth are there. Y así le pusieron oído al espíritu de mentira. And they gave heed to the spirit of lies. Entonces Dios los ata en manojos So God ties them up In bundles. in bundles para quemarlos to burn en them, el fuego de la gran to tribulación. cast them to the fire of the great tribulation. ¿Ve usted el espíritu de mentira, Do you hermano? see the spirit of lies? Última Amen. cosa. One Pero last este, thing. no hay escritura. There's the scripture. Podemos poner muchas, pero no. We can place Mire. many, but no, there's no time. Estos espíritus de mentira These lying spirits en la iglesia in the church, le dan a las creyentes they give the believers falsas evidencias de salvación. false evidence of salvation. Huh? Venimos a la iglesia buscando salvación. Come to the church seeking salvation. ¿Qué es lo que más queremos? What is the thing that we Ser want salvos. most? To be Vida saved. eterna. Eternal life. Pero el diablo engaña a las personas. But the devil lies to the people. Espíritus de mentira Spirits of en lies sus mentes, in en their sus minds, in corazones, their hearts, para que ellos confíen for en them to evidencias trust falsas in false evidence. y que coloquen su salvación And then they place their en un salvation fundamento falso. in a false foundation. Salvación por obras. Salvation by works. Incluso se lo enseñan a sus hijos. Even they teach it to their children. Si no te portas bien, no te vas a ir al cielo. If you don't behave good, you're not going to go to heaven. ¿Quién le ha dicho que se va a ir al cielo Who, por portarse bien? who has said that you're going to go to heaven La because you salvación no behave es por good? obras, Salvation is not by works. es por la obra de Cristo en el It's Calvario. by the work of Christ at Calvary. Usted recibe a Cristo You o está receive perdido. Christ or you're lost. Y no importa cuántas buenas And it obras doesn't matter haga, how many good works you do. delante de Dios son como trapos sucios. Before God Are rags, filthy rags. filthy rags. Entonces nuestras obras no son la base de So salvación. our works is not the base of salvation. Pero hay gente que se siente segura But there's people that feel porque assurance está viviendo for their correctamente. living rightfully. Y creen que en eso está And basada they su believe salvación. in that their salvation is based upon. Eso es un demonio But those are demons engañándolos deceiving them para que no vean la verdadera fuente de la for them salvación. not to see the true fountain of salvation. Nosotros solo somos salvos We are only saved por medio del sustituto inocente throughout the innocent que substitute murió por nosotros who died for us para perdonar todos nuestros to pecados forgive all of our sins y aceptando el regalo de and gracia. accepting the gift of Yo grace. puedo ser salvo I can be saved por creer en su sacrificio, by believing in his en sacrifice, su muerte, in his en death, su sepultura, in his burial, en su resurrección, and in his resurrection. que Jesús es el Hijo de Dios, That Jesus is the Son of God, que yo soy suyo, and his que murió por mí. that he died for me. Pero la gente quiere ganarlo por obras. But people want to gain it by works. Esos son demonios, Those are demons. espíritus de mentira. A spirit of lies.
Salvación por pago a Salvation. la iglesia. by payment to the church. Usted sabe que por muchos años You know, through many years, la gente trató de recibir perdón de sus pecados people tried to receive forgiveness of their sins por medio de pagar dinero en la iglesia. throughout paying money to the church. No, pero Martín Lutero vino But Martin Luther came para sacudir esos demonios. to check those demons. Salvación por pertenecer a la iglesia. Salvation because of belonging to the church. La gente cree que porque están en la mejor iglesia People believe that because they are in the best o en church cierta or denominación, in certain denomination. aún la gente cree que es salva porque cree en el mensaje. People still believe that they're Porque saved son because they believe the message. Miembros de una iglesia del For they are mensaje. members of the church of the Y message. los mismos ministros les mienten. And the same ministers lie to them. Y les dice, todos los que estamos Dice, aquí somos All novios. of those who are here are Esta es bride. la novia. This is the bride. Y yo los veo And I see gozándose. them rejoicing. Y luego a seguir viviendo en pecado. And then keep living in sin. No. La iglesia no salva a nadie. Church doesn't save no one. That's right. That's right. ¿Qué es lo que produce ese engaño? What does that deceivingness produce? Demonios de mentira. Demons of lies. Salvación por creer en un líder religioso. Salvation because of believing a religious leader. Yo soy hijo de Dios And a son of God, porque creo en William Branham. for I believe in William Branham. Yo soy hijo de Dios And a son of God, porque creo en el Papa. because I believe in the Pope. Es lo mismo, ¿no? It's the same. Yo soy hijo de Dios And a son of God, porque creo en el apóstol. because I believe in the apostle. Yo creo en Dios porque creo en José Branham. I believe in God because I believe in Joseph Branham. No hay salvación en ningún hombre. There's no salvation in any man. That's right. Pero usted tiene que creer en William But you have Branham. to believe in William Branham. Usted está sacando las palabras de contexto. You are taking out the word out of context. Porque la Biblia dice For the word creer en said- Jesucristo, Believe in Jesus Christ. no creer en William No Branham. believe in William Branham. La salvación viene por creer en Jesucristo. The salvation comes for believing in Y Jesus Jesucristo Christ. es la palabra, And claro. Jesus Christ is the word, of course. Salvación por manifestar algún don. Salvation because you manifest a gift Pobres predicadores del for Evangelio. preachers of the Gospels. La mayoría de predicadores The majority of the preachers, tienen que enfrentarse a esta tentación. they had to face this temptation. Que porque predican la palabra For they preach the word. y a veces predican muy And bien, sometimes they preach really good. están bien con Dios, They are right with God. ¿no? Y muchas veces And many times, la vida de ellos está muy lejos de lo que the predican. Bible, the life of them is very far away from what they preach. O porque hablaron en lenguas. Or because they spoke in tongues. O tuvieron mucho gozo. Or they had a lot of joy. Cualquier sensación. Any sensation. Tuve un escalofrío. I felt a shiver. Vi una luz delante de mí. I saw a light Yo before soy me. salvo porque soñé con I'm Jesús. saved because I dreamed of Jesus. No, No. ese no es el camino a la salvación. That's not the way to salvation. Último, One last one. hay gente en este mensaje There's people in this que cree que message. son salvos porque aman a William Branham. They believe they are saved because they love Brother Branham. A mí me lo dijo una persona. A person told me that once. Yo no tengo el Espíritu I Santo, don't have the Holy Ghost, pero yo confío en esto. but I trust in this. Dios le dijo al hermano Branham en la sexta dimensión: God told Brother Branham in the sixth dimension, todos los que te aman, All Dios those who te los love va a them. poner aquí. God will place them here. Y yo amo a William And I Branham. love William Branham. Asombroso. Amazing. Aman a William Branham y a Jesucristo lo desprecian. That's right. They love Brother Branham, but they reject Jesus Christ. Wow. Porque si todavía no has recibido el Espíritu Santo, For if you have not received the Holy Ghost, es porque quizás ni siquiera te has arrepentido de tus it's pecados. because you haven't even repented from your sins. Es porque de verdad no has creído en Jesucristo. It's because you haven't believed in Jesus Christ. Y crees que por amar a William Branham te vas a ir en And el they rapto. believe because they love Brother Branham, they go in the rapture. Solo son demonios. Those are just demons. Colocando a la gente en un fundamento falso. Placing the people in a false foundation. Para cuando el día del fin venga, For when the end time, the Ellos day of se- the end comes, se darán cuenta que estaban they perdidos. will realize they were lost. ¿Ve usted? Do you see it? Estamos peleando contra demonios, hermano. We are fighting against demons. Nuestra brothers. lucha es contra demonios. Our fight is against demons. Acá en la iglesia. Here on the church, Que Dios nos dé fe may God give us faith y fuerzas espirituales. and spiritual strength Y abrir nuestros ojos and open our eyes para poder ver. to be able to see. Oremos al Señor.
Let us pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks por permitirnos tomar esta for palabra. allowing us to take this word. Bendiga a cada uno de mis hermanos y Bless every hermanas. single one of my brothers and sisters. Que esta palabra sea una revelación And para let this nosotros. word be a revelation for us. Padre, necesitamos ser sinceros. Father, we need to be sincere. Abre nuestros ojos y oídos Open our espirituales spiritual and eyes and para que, ears para que podamos reconocer al diablo for us to be able to recognize the devil en cada uno de sus trampas, in every single one of the trickeries, pero también para poder verte a ti, Señor, but also to be able to see you, y Lord, reconocer tu palabra, and to recognize your word. como dijo el hermano Branham, As Brother Brian said, reconocer nuestro día y nuestro to mensaje, recognize our day and our message, escuchar, to listen, reconocer to recognize, y actuar en la palabra de and Dios. act on the word of the Lord. Bendiga a cada uno de mis Bless every hermanos. single one of my brothers. En el nombre del In the Señor name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga May a the Lord cada bless uno. you all. Amen. Praise the